emocionante cuando a uno como comunicadora le toca cruzarse con su rol como académica también y estábamos sacando el cálculo, más o menos 12, 13 años atrás. Yo le hice la primera clase a nuestra invitada, Constanza Tejo, pero después nos seguimos viendo, porque yo hacía historia del cine durante 2 años, y después guié a tesis, yo guié su tesis, sí. Además una tesis preciosa sobre el trabajo de Inti Briones, gran directo, mira cómo me acuerdo. Wow. Saqué el cálculo el año pasado con ella, yo guié más de 200 tesis. Y me acuerdo de esa, wow, entonces... porque fue un trabajo de alucine el que hiciste sobre Inti Briones, que es un destacadísimo director de foto. Ahora, esto tiene que ver con La Mutante, con el documental que vamos a comentar, porque, bueno, la Constanza Tejo, nuestra invitada, estudió cine en la Universidad del Desarrollo. Con su generación, como sucede en esa universidad, sucedía, no sé si sigue sucediendo, el curso entero tiene que hacer un largometraje de título. En este caso fue 7 semanas, que fue un largometraje que le fue bastante bien para hacer un largometraje de estudiantes, dirigida por Constanza Figari, un documental además acerca del aborto. De una u otra manera va a tener que ver también con la decisión de ser o no madre. Y terminan las filmaciones, se hace el documental donde Constanza dirige y donde la Connie va a ser directora de fotografía. Y después de eso, nuestra protagonista queda embarazada. Y ¡chan! Todavía no terminaba la tesis, hay que decir, estábamos en eso. Estaba en pleno cierre universitario. Sí, pues, y aparece Teo. Sí. Aparece Teo, que hoy día tiene 8 años. Y la Mutante se trata de ese proceso, desde darte cuenta que estás embarazada hasta el parto. Es todo, son esos 9 meses que tú nos vas contando, además viviendo en una casa de mujeres, con tu abuela, con tu mamá, con tus 2 hermanas, ¿cierto? La relación conflictiva y luego menos o más, no sé, ahí ustedes verán, con el padre de la criatura, y sobre todo, y a mí me parece que eso es el centro, la relación con el cine y cómo una mujer madre puede o no seguir trabajando, ¿no? Y acá la Connie dice, puedo, y no solamente voy a dirigir la película, la voy a escribir, la voy a protagonizar y la voy a montar, que eso me sorprendió. Sí. Bienvenida. ¿Cómo estás, Connie? Ay, feliz. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un agrado y un honor estar siendo entrevistada por ti, Antonella. Estoy muy emocionada. Bueno, yo estoy muy contenta. Además, me pasó que cuando vi el documental era como una te conoce de potrilla. Es como, me hizo todo el sentido del mundo que tú hicieras ese documental. Y al mismo tiempo, quiero partir por ahí, es un documental extremadamente expuesto y muy valiente. Porque no solamente en términos de tu cuerpo, tú te filmas a ti misma, cómo tu cuerpo va cambiando, te muestras de manera muy potente, pero no solamente en términos de lo físico, también en términos de las inseguridades, las crisis, ¿cierto? La incertidumbre respecto a esta decisión de ser mamá y si esto va a ser acompañada o no, cómo pongo a mi familia en esta situación, qué pasa con mi carrera y con mis estudios. Cuéntanos respecto a la decisión autoral de decir, voy a mostrarme de esta manera. Es que cuando yo quedé embarazada y atravesé por toda esta locura, que creo que está muy bien retratada en la película, yo dije, me estafaron. O sea, yo decidí ser madre y dije, esto es una estafa. Me estafaron. Nunca nadie me contó que era así. Nunca nadie me dijo que esto era así. Esto tiene que ser mentira. Porque una tiene la imagen del catálogo. Te venden un poco eso. Yo siempre digo como... a mí me vendieron un algodón de azúcar y cuando me lo fui a comer me comí un piure, ¿cachai? Es una cuestión que tú decís, no es malo, pero es fuerte, no es claro. Supuestamente lo que te venden, lo que te compran, lo que compraste. Entonces yo dije, yo me sentí muy sola y me sentí muy culpable también por sentir todas esas cosas. ¡Wow! Que yo sentí y que manifiesto en el documental. O sea, no debería estar sintiendo esto. No debería estar sintiendo esto. Y eso fue una lucha no solo mía durante esos 9 meses, sino que luego al pararme y decir, voy a hacer esta película, de enfrentarme a la gente de la industria, lamentablemente la mayoría de personas que me tiró para abajo fueron mujeres, diciendo,
tú no puedes decir esto, ¿no? Tú estás loca, ¿no? Anda a un psiquiatra, ¿no? En verdad te faltó ser más fuerte. ¿Pero qué es lo que no puedes decir? Que en verdad no estás tan segura de ser madre, que en verdad a esta altura es absurdo, pero 9 años atrás ¿Ya? no lo era tanto. Uh-huh. Y yo te diría que incluso ahora, como entre el blog de maternidad, están todas como hablando de que esto en verdad es una contradicción muy grande cuando uno atraviesa por este proceso. Pero antes era como, no, soy mamá y soy feliz y es la mejor que me ha pasado, y de ahí no salí. Mamita, hermosa, preciosa, ¿cachai? Y de hecho me acuerdo cuando yo pasé el proceso, mi mamá le contaba a mis hermanas sobre cosas que me imagino que las mujeres tenemos que saber, como por ejemplo la violencia obstétrica, los partos, los cortes, un montón de información que uno se va enterando ahí mientras la vive. Y mi mamá me decía, ya, pero no les digáis nada más, porque si no, no van a querer ser mamá. Y es como un pequeño secreto que se va guardando de generación en generación, de que no les diga, no se diga, porque se va a asustar. Ay, pero después se olvida todo, decía mi mamá, después se olvida todo. Sí, claro, pero las mujeres merecemos saber a lo que vamos. No porque la maternidad sea mala, sino porque creo que está posicionada en un lugar muy falso y lamentablemente peyorativo en esta sociedad. Ahora, me parece súper interesante, y les recuerdo que estamos hablando con Constanza Tejo a propósito de que su documental La Mutante se estrena este jueves 9. Emociones, este jueves 9, después de 8 años. O sea, el 9, claro, porque el embarazo. La criatura tiene 8. Sí, pero el año de embarazo. La criatura que salió de La Mutante. Se estrena este jueves 9 en salas. Hay quienes están siguiéndonos en YouTube, pueden estar viendo la sinopsis de la película. Y me parece súper importante lo que dices, Constanza, respecto a la decisión de decir tengo que exponerme, porque esta cuestión se tiene que saber. O sea, esta cuestión es muy, muy difícil. Ahora, en esa pasada, tú además escoges un lugar desde donde te expones que tiene que ver con el cuestionamiento, con sentirte mutante, ¿no? También por hacerte estas preguntas, también por sentir, es que igual a mí me impacta que se nos cuestione el sentir. Brutal. O sea, que no, que tú no podís sentir eso. No. Es como, pero si siento lo que siento, ¿qué diablo? Me sentía tan culpable, Antonella, me sentía tan mala madre, o sea, la peor mujer que podía existir y que pisar la tierra, la faz de la tierra, por estar maquinando todas esas cosas y después desarrollando una película que expusiera eso. Porque decía, yo sé que no estoy sola en esto, yo sé. Entonces decía, ¿por qué lo hablamos por debajo de la mesa, pero no se puede exponer de una manera así visualmente? Sí, ¿por qué está tan oculto el poder femenino? Porque yo creo que hay en toda esa transformación hay una fuerza, hay un vigor tremendo que creo que está como, insisto, por debajo de la mesa. El trabajo de la dueña de casa, o sea, todo como ese mundo, como no es remunerado. O sea, a ti no te pagan por ver a tu hijo, la sociedad es como, un deber ser, pero no está valorado. Claro. Y además está la idea de que se debe transitar de una manera muy específica el mandato de la Virgen María como la definición de lo femenino, ¿cierto? Y alguien que es dócil, alguien que es sacrificial y alguien que no tiene deseo más que el cuidado, ¿no? Exacto. Y aquí en La Mutante tú te revelas a eso y también expones eso y también expones, y a mí me parece muy interesante, tu amor por el cine, y vas usando esos recursos para contar estas inquietudes. Y aquí quiero entrar como en la forma de la película. Porque tú empiezas a filmar muy tempranamente, muy tempranamente, y quiero preguntarte primero respecto a eso. O sea, es como cuando empiezas a filmar a tu familia, las conversaciones con tu mamá y tu abuela. Hay unas partes de delirio que hablas con la Virgencita a propósito del mandato, ¿no? Sí. Pero también hay animación en la película. Entonces, cuéntanos respecto a ¿en qué momento tú dijiste voy a filmar y después veré qué hago? Si eso fue así, o más bien dijiste, ya, esto lo tengo que registrar. Mira, la verdad es que yo me puse a grabar la película, o sea, no me puse a grabar una película, yo me puse a registrar el proceso porque yo me sentía muy sola. Y dije, fue una manera de decirme, todavía tengo ojo, todavía sirvo. Todavía tengo algo que entregar, aunque sea algo para mí, no importa. Pero yo estaba sola en esa casa y me iba a volver loca. O sea, yo quería puro ir a grabar y fue como, no, tú te quedas acá, ahora eres dueña de casa, haces el almuerzo y esperas, porque en el fondo yo lo único que tenía que hacer era estar en la casa
haciendo nada. Entonces yo decía... En la dulce espera. En la dulce espera. Entonces que resulta bastante amarga. Terrible, terrible, porque yo decía, estoy perdiendo tiempo. ¿Y qué hago yo aquí esperando, haciendo nada? ¿Me entendí? Entonces la cámara fue fundamental para poder atravesar ese proceso, para sentirme cómoda, estar conmigo. Ya. Porque aparte yo estaba sola en esa casa, todo el mundo salió a trabajar, todo el mundo se iba y llegó marzo y yo quedé ahí sola con la Manchi, que fue mi otra gran compañera. Que es su gata. Mi gata hermosa. Entonces sí partí grabando. Y... como un ejercicio de sobrevivencia. Sí, como un ejercicio de sobrevivencia, para no volverme loca básicamente. Y después... Yo guardé todo este material, bueno, habían algunas cosas que cada vez me parecían más interesantes, cada vez me volví más adicta a grabar, y la cantidad de cosas que grababa al inicio no es para nada parecido a lo que terminé filmando y registrando al final del proceso. Pero no era una película, y yo la guardé. Y guardé ese proceso y dije, ya, está aquí. Y ahora tuve mi guagua, voy a volver al cine. Y tampoco fue así. Porque cuando quise reintegrarme... ya había cambiado todo, ya no tenía contacto, ya nadie me conocía como por mi trabajo de directora de fotos. Y estuviste afuera 2 años. 2 años. Y ya fuiste. Fuiste, o sea, en cine es brutal eso, como que tú te perdiste, te alejaste de un proyecto y ya nadie más se acordó de ti. Entonces no tenía cómo entrar. Y me acuerdo que ahí empecé a ser ayudante en la Universidad del Desarrollo y trabajé con grandes cineastas como Iván Osnovikov, Matías Vice, Rodrigo Basáez, que lo agradezco un montón, pero yo quería ir a rodaje, ¿cachai? Yo quería ir a set, era todo lo que yo quería, pero no se me abrieron esas oportunidades. Y ahí fue cuando dije, ok, voy a mirar esto y voy a cachar qué onda, qué pasa con esto. Y ahí empecé a hacer la película. Como, si nadie me quiere llamar para hacer cine... Yo voy a buscarme mi pega y voy a hacerme mi espacio y voy a hablar de esto porque esto es lo que yo amo y me rehúso a quedar fuera. Entonces ahí pesqué ese material y empecé a hacer la peli. ¿Y qué te pasó cuando revisaste eso? ¿Pasó cuánto tiempo? Pues 3 2 años, 3 años, claro. Claro, ¿y qué te pasó cuando empezaste a revisar lo que habías grabado ya con el bebé ahí al lado tuyo, ¿cierto? Y que o sea, si hay una experiencia transformadora en la vida, es la maternidad. Brutal. Entonces, ¿qué te pasó cuando empezaste a encontrarse con esa Connie que tenía más preguntas, que estaba, me imagino que habían otros cuestionamientos en ese momento, la Connie que estaba revisando el material de la Connie que había sido registrada? Mira, yo me reconcilié con mi maternidad hace muy poco, si te soy muy honesta. Porque después de parir a Teo y de ser madre, bueno, se me volvió a volcar el mundo. Esto fue solamente una previa a todo lo que vino después, que fue muy fuerte. Fue enfrentarme a un embarazo, a una crianza casi sola, sin la vuelta al cine que yo había pensado. Y la maternidad te despierta muchos demonios. Tiene un lado oscuro muy fuerte, que creo que nadie te dice, que nadie te cuenta. Entonces fue más crítico. Cada vez fue más crítico, fue más punzante, no paró ahí. Y mis críticas hacia mí misma como madre también. Yo creo que ya la cosa se calmó cuando Teo tenía como 4 años. Cuando ya empezó a dormir de noche y por ende yo también. Bueno, pero además salud mental, querida. O sea, es como puedo tener una vida más... Mi cuerpo está teniendo lo que necesita para andar más o menos bien. Más o menos bien. Entonces, en verdad es muy fuerte. Pero en ese proceso estabas haciendo la película. Sí. Y me sentía la peor mujer del mundo. ¿Mientras hacías la película? Sí. ¿Por lo que estabas mostrando? Sí. Mira. Y por estarme cuestionando lo que me estaba cuestionando. Me sentía la peor mujer del mundo, porque en el fondo en ese entonces la película todavía estaba verde. Y hay algo que sí cambió mucho, que es como un antes y un después. Cuando Eduardo Villalobos salió de la película, salió del proyecto, yo creo que me empoderé nuevamente. ¿Que era tu productor? Él era el productor de la película, sí, y por cosas de línea editorial y de un montón de temas de valores, él salió, me costó un montón, porque en verdad, bueno, eso es un punto aparte, muy delicado aparte. Entonces, pero
esa ruptura, ese quiebre para mí fue fundamental, porque la película antes estaba con un productor que era hombre. Y si bien me apoyó y le agradezco mucho todo su tiempo puesto en el documental, se estaba llevando la película la estaba llevando a un espacio de victimización horrible. Te cacho. Sí. Horrible. Donde no cabía la comedia, donde no cabía nada. O sea, era como una porno miseria asquerosa que yo nunca me sentí cómoda con eso. Me sentía muy, muy mal, muy vulnerada. Porque no era lo que yo quería mostrar. No era como yo quería mostrar a las mujeres. Entonces luego, de ese quiebre, yo me reapropié de mi misma película y de mi mismo proceso y terminó siendo lo que es ahora. Sí. Que es un resultado maravilloso, con luces, con sombras, con drama y con comedia, del cual estoy sumamente orgullosa. Bueno, ustedes pueden ver La Mutante a partir del 9. Este jueves se estrena en cines, va a estar en distintos cines, pero tiene distribución de Storyboard Media. Así es. Ustedes pueden además seguir en Storyboard Media y en las redes de Connie. ¿La Mutante tiene Instagram? Sí. La.mutante película, algo así. Algo así. Yo lo he estado viendo. Y CJTR. CJTR, que es el de la Connie. Mi Instagram. Y ahí han ido apareciendo distintos reels y procesos de esto, y está muy interesante. Creo que ha sido muy interesante la manera en que ustedes han escogido acercar la película a la gente. Sí. Y además, esto es súper importante decirlo, es una película, por supuesto, desde alguien que hace cine y que ama el cine y que usa el cine como herramienta, pero es una gran película sobre, no solamente me parece a mí la maternidad, sino los mandatos que se nos dan a las mujeres para habitar el mundo. O sea, es como, me impacta lo que dices, Connie, y en la película está con mucho humor, pero esta cosa de que nos dicen cómo se supone que deberíamos sentirnos ante las cosas. Y cómo ser. Eso es muy fuerte. Y cómo ser. Ahora, para cerrar, Constanza Tejo, ahora la película está puesta. Sí. Está ahí. Ya vemos un montón de gente que ya la vimos. ¿Cómo ha sido para ti estas primeras reacciones de espectadores y espectadoras? Maravillosa. Ha sido muy bonito. Creo que todavía no caigo en cuenta realmente del proceso, que ahora sé que la película es pública y que es como que se lanza al mundo, que mi familia va a estar ahí. Yo creo que mañana que la van premier y la vamos a ver con harta gente, recién ahí voy a entender, yo creo, lo que hice. La verdad es que sí. O sea, porque te vas a ver en pantalla grande. Sí. Y a tu mamá, y a tus hermanas, y a tu papá. Sí. Y al papá de la criatura. Y al papá de la criatura. Y bueno, brutal. Entonces, eso es brutal. Pero la recepción de la crítica ha sido maravillosa. Todos los periodistas me han entrevistado con mucho cariño, con mucho respeto. Ha tenido una cercanía con el público que también está siendo muy bonito. El mismo tráiler con las respuestas de las mujeres, los comentarios de las mujeres, me llegaron un montón de audio o mensajes dándome las gracias por exponer un tema así. Entonces es algo que realmente me tiene muy contenta. Estoy muy agradecida y nada, dejarle a todos invitados nomás a ver La Mutante en cines, porque es toda una experiencia. Es una experiencia cinematográfica. Total. Y además pienso, para cerrar esta idea de que tú la hiciste porque te sentías muy sola. ¿Y qué pasó ahora con esa soledad? ¿En qué sentido? En el sentido del feedback que estáis recibiendo. O sea, como claramente no era la única que la que estaba pasando esto. No, yo sabía que no. Porque cuando uno tiene esa cosa en la guata, que también había mucha crítica en un inicio de que era como, ay, pero es una película de tuya. O sea, ¿quién eres tú para estarte grabando? O sea, ¿qué te creí? ¿O a quién le importa lo que a ti te pasa? Claro, como que mucho ninguneo al respecto. Entonces yo decía, no, pero es que yo siento que tengo que contar esto. Lo siento en la guata. Yo sé que no había algo ahí en las vísceras, intrínseco, que yo decía, tengo que hacerlo. Y esa fuerza fue lo que me llevó a demorarme los 9 años que me demoré, pero a terminarla y a exponerla y a recomendarla y compartirla con mucho, mucho amor, porque es un trabajo que está hecho con mucha guata, garra. Literalmente. Y vísceras, literalmente. Bueno, entonces les dejamos invitados a que vayan a ver La Mutante a partir del 9 en distintas salas de cine. Hemos conversado con su directora, protagonista, guionista, montajista, el motor de La Mutante. Con un placer tenerte acá en el estudio. Igualmente, estoy sumamente emocionada y feliz. Gracias por el espacio
Y nada, pues, nos estamos viendo en el cine. Eso. Sí, ustedes van a ver a la Connie en el cine, efectivamente. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a la pausa y ya regresamos.